Las ciudades de cristal de KTH Prime ardían bajo el fuego alienígena. El embajador Septos observaba desde su torre cómo las naves enemigas se movían como nubes oscuras a través del cielo púrpura. Cada destello de sus armas significaba otro edificio reducido a polvo. Cada explosión significaba que más de su gente moría. El Imperio Bra había venido a cosechar su mundo. Septos tocó el panel de comunicación con mano temblorosa. Su cuerpo de cristal brillaba con un tenue azul por el miedo. A su alrededor, otros Qatari corrían por los pasillos. Su luz también se estaba desvaneciendo. El miedo le hacía eso a su especie. Hacía que su luz interior se debilitara. Cualquier nave que pueda oír este mensaje, dijo Septos al transmisor. Su voz era calmada, pero su luz parpadeaba. Soy el embajador Septos de la coalición Qatari. Estamos bajo ataque. Nuestros mundos están muriendo. Sobre él, otra nave enemiga disparó. El edificio tembló. El polvo cayó del techo. Septos podía oír los gritos de los niveles inferiores. Su gente estaba atrapada. Los Bra habían rodeado su planeta hacía 3 días. Ninguna nave de escape podía atravesar el bloqueo. El Imperio Bra está destruyendo todo, continuó. Toman nuestros núcleos de cristal para sus máquinas. Se llevan a nuestra gente para sus fábricas de alimentos. Hemos intentado luchar, pero no somos guerreros. Nosotros cultivamos cosas. Construimos cosas. Hacemos arte y música. No sabemos cómo matar. Decir la verdad dolía. Los Qataris siempre habían estado orgullosos de sus costumbres pacíficas. Habían construido una coalición de 12 especies que compartían sus valores. Creían que la inteligencia y la cooperación podían resolver cualquier problema. Estaban equivocados. Hemos oído historias, dijo Septos, viejas historias del borde del espacio. Historias sobre los nativos de mundos letales, seres que provienen de planetas tan peligrosos que los convirtieron en asesinos. Depredadores que cazan a otros depredadores. Siempre pensamos que solo eran cuentos de miedo para asustar a los niños. Hizo una pausa. Afuera, podía ver a los soldados Bra con sus armaduras negras caminando por las calles. Llevaban armas que podían derretir el cristal de un solo disparo. Detrás de ellos venían las máquinas cosechadoras, grandes bestias de metal que destrozarían sus edificios y se llevarían los núcleos de cristal que alimentaban su civilización. Si los nativos de mundos letales son reales, susurró Septos al transmisor. Si existen en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, por favor, ayúdennos. Sabemos que no tenemos nada que ofrecerles. Sabemos que probablemente piensen que somos débiles, pero estamos muriendo. Nuestros niños están muriendo. Si queda algo de piedad en sus corazones asesinos, por favor, vengan. La transmisión se emitió en todas las frecuencias de emergencia. Viajaría a través del hiperespacio a cada rincón del espacio conocido. La mayoría de las especies la ignorarían. Las que podían ayudar estaban demasiado lejos o tenían demasiado miedo del Imperio Bra. Pero quizás, solo quizás, alguien la escucharía. A 3.000 años luz de distancia, la capitana Saracen estaba sentada en la estación de monitoreo del puesto fronterizo Omega 7. Era un pequeño puesto avanzado en el límite del espacio humano. Su trabajo consistía en escuchar las comunicaciones alienígenas e informar de cualquier cosa interesante a la Tierra. La mayoría de los días no pasaba nada. Bebía café y escuchaba disputas comerciales e informes meteorológicos. Hoy era diferente. El ordenador de Sara tradujo el idioma qatari automáticamente. Mientras escuchaba hablar al embajador Septos, su café se enfrió. La desesperación en su voz se percibía incluso a través de la traducción. Aquella gente estaba muriendo, y habían pedido ayuda a los nativos de mundos letales. Sara sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. Los humanos se habían estado escondiendo de la galaxia durante 200 años. Cuando alcanzaron por primera vez el viaje más rápido que la luz, habían explorado con cautela. Aprendieron sobre la comunidad galáctica observando desde las sombras. Descubrieron que la mayoría de las especies alienígenas provenían de mundos amables, planetas con climas suaves y animales herbívoros. Estos alienígenas nunca habían aprendido a luchar como lo habían hecho los humanos. La Tierra era diferente. La Tierra era un mundo letal. Sara había crecido en un planeta donde los huracanes podían destruir ciudades, donde los terremotos podían tragarse montañas, donde animales con dientes más largos que su brazo habían cazado a sus ancestros. Los humanos habían sobrevivido convirtiéndose en mejores asesinos que todo lo demás en su mundo. Los alienígenas llamaban a esos lugares mundos letales.
Susurraban sobre ellos en sus mitos y leyendas. Planetas tan hostiles se creaban monstruos. La mayoría de los alienígenas creían que los mundos de tales eran solo historias. No podían imaginar que ninguna especie sobreviviera en tales condiciones. Sarah abrió un canal prioritario a comando de la flota en la Tierra. El almirante Torres respondió en cuestión de minutos. Su rostro apareció en la pantalla, marcado por las cicatrices de las guerras fronterizas contra la rebelión de la CIA. Sus ojos eran del azul pálido del hielo invernal. «Informe, capitana», dijo Torres. «Señor, hemos recibido una llamada de auxilio de la coalición Qatari. Están siendo atacados por algo llamado el Imperio Bra. Solicitaron específicamente ayuda de nativos de mundos letales». Torres enarcó una ceja. «¿Nativos de mundos letales?» «Sí, señor. Parece que creen que somos mitos. La transmisión sugiere que creen que los nativos de mundos letales son seres de planetas hostiles que se especializan en la violencia. No se equivocan». Sarah le envió la traducción del mensaje. Torres escuchó sin expresión. Cuando terminó, permaneció en silencio durante un largo momento. Sarah podía verle pensar. El almirante era conocido por su mente estratégica. Nunca había perdido una batalla en 30 años de servicio. «Capitana», dijo Torres finalmente, «¿tenemos información sobre este Imperio Bra?» «Información básica, señor. Parecen ser una especie de predadora galáctica típica. Tecnología avanzada, pero dependen más de la intimidación que de la habilidad real de combate. Atacan a especies pacíficas que no pueden defenderse. Tácticas de acoso estándar. ¿Y los Qatari? Formas de vida herbívoras basadas en cristal, muy inteligentes, pacíficas, completamente no violentas. Han construido una coalición de especies similares a lo largo de unos 50 sistemas estelares. Ninguna capacidad militar de la que hablar». Torres asintió. «¿Cuántas naves Bra?» «Desconocido, señor, pero basándonos en los informes, probablemente una flota de conquista estándar. Quizás unas 200 naves. 200 naves atacando a alienígenas pacíficos que pedían ayuda a nativos de mundos letales». Torres enseñó los dientes. No era una sonrisa. Era una señal de advertencia. «Capitana Chen, envía un mensaje a los Qatari. Dígales que los nativos de mundos letales han recibido su llamada. Dígales que vamos en camino. ¿Qué debo decirles sobre nuestro tiempo de llegada, señor? Dígales que resistan durante 72 horas. Después de eso, sus problemas se convertirán en nuestros problemas». El canal se cerró. Sarah redactó el mensaje con cuidado. Quería acertar con el tono. Los Qatari esperaban monstruos de mundos letales. No debía decepcionarlos. «Embajador Septos de la coalición Qatari», comenzó. «Su transmisión ha sido recibida por la flota de defensa terrana. Somos los nativos de mundos letales que buscaban. Vamos a poner fin a su guerra. Prepárense para nuestra llegada. Mantengan sus posiciones durante 72 horas. Después de ese tiempo, cualquier nave en su espacio que no le pertenezca será destruida». Hizo una pausa y luego añadió: «Bienvenidos a la protección de la Tierra». De vuelta en Katache Prime, Septos recibió mensajes 6 horas después. Estaba escondido en los túneles subterráneos bajo su ciudad. La mayoría de las torres de la superficie habían sido destruidas. Los Bra traían más máquinas cosechadoras cada hora. Cuando el ordenador tradujo el mensaje, Septos sintió su cuerpo de cristal pulsar con una luz brillante. A su alrededor, otros supervivientes levantaron la vista. No habían visto tal brillo en ninguno de su gente en días. «¿Qué es?», preguntó Femra, una joven Qatari que había perdido a su familia en el primer ataque. «Los nativos de mundos letales han respondido», susurró Septos. «Son reales. Vienen en camino». El mensaje se extendió por las redes de túneles. Pasó de un grupo de supervivientes a otro. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los Qatari sintieron esperanza. Sus cristales comenzaron a brillar con más intensidad. En la superficie, el comandante de combate Tracos recibió informes de un aumento en las comunicaciones Qatari. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras leía los mensajes interceptados. La especie presa hablaba de rescate, de algo llamado nativos de mundos letales. Tracos se rió. Fue un sonido áspero, como de cristales rompiéndose. Los Bra habían conquistado 40 sistemas en el último siglo. Habían luchado contra todas las principales potencias militares de esta región del espacio. Nadie podía desafiar a su flota. «Comandante», dijo su ayudante, «¿deberíamos investigar a estos nativos de mundos letales?» «Mitos y leyendas», replicó Tracos.
La especie presa creará cualquier fantasía para sentirse mejor antes de morir. Aumenten la tasa de cosecha. Quiero este planeta despojado en 48 horas. ¿Y si son reales, señor? Tracos mostró sus colmillos. Los Bra descendían de cazadores de manada. Sus dientes estaban diseñados para desgarrar carne. Sus garras podían cortar el acero. Llevaban armaduras que podían detener la mayoría de las armas de energía. Ninguna especie presa los había derrotado jamás en combate directo. Si esos nativos de mundos letales existen, dijo Tracos, aprenderán lo que sucede cuando alguien interfiere en una conquista Bra. Añadiremos sus cráneos a nuestra colección de trofeos. En el espacio sobre KTH', la flota Bra continuaba su bloqueo. 200 naves rodeaban el planeta como una red de metal. Nada podía entrar o salir. El almirante de la flota, Grovar, había hecho esto muchas veces. El patrón era siempre el mismo: rodear el planeta, destruir cualquier fuerza militar y luego cosechar todo lo valioso. Grovar tampoco creía en los nativos de mundos letales. En sus 50 años de conquista, nunca había conocido una especie que no pudiera ser quebrantada. La clave era ser más violento que tu enemigo. Y los Bra eran muy buenos en la violencia. Pero los Bra nunca habían luchado contra humanos. 72 horas después, el borde del espacio Qatari se iluminó con nuevas estrellas. 50 naves humanas salieron del hiperespacio en perfecta formación. Cada nave medía 1 kilómetro de largo y estaba cubierta de armas. Parecían depredadores de metal construidos para matar. La nave insignia era la UES Indomable, el buque insignia del almirante Marcus Torres. En el puente, Torres estudiaba la pantalla táctica. 200 naves Bra contra 50 naves humanas. Las probabilidades parecían malas para cualquiera que no conociera a los humanos. Comunicaciones, dijo Torres. Habrán un canal con la flota Bra. Canal abierto, señor. Torres se puso de pie. Era un hombre alto con cicatrices en la cara y las manos. Su uniforme era simple y práctico, sin condecoraciones, excepto por su insignia de rango. La cultura militar humana no creía en las ostentaciones. Flota Bra, dijo Torres. Soy el almirante Marcus Torres de la Flota de Defensa Terrana. Están violando la ley interestelar al atacar a civiles pacíficos. Retírense de este sistema inmediatamente o los eliminaremos. La respuesta llegó rápidamente. El almirante Gravar apareció en la pantalla. Era una criatura masiva con escamas rojas y ojos amarillos. Su boca estaba llena de dientes afilados. Detrás de él, otros oficiales Bra gruñían y mostraban sus garras. Soy el almirante Gravar del Imperio Bra, dijo el alienígena. Rendirán sus naves, se prepararán para ser procesados. Sus huesos serán una excelente decoración para mi nave insignia. Torres asintió cortésmente. Ya veo. Gracias por aclarar su posición, almirante. Han elegido la violencia. Hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. El canal se cerró. A todas las naves, anunció Torres en la frecuencia de la flota. Los Bra han declinado nuestra oferta de piedad. Inicien la operación Depredador Supremo. Muéstrenles por qué a la Tierra se la llama un mundo letal. La flota humana avanzó como una manada de lobos cazadores. La flota humana se movía por el espacio como nada que la galaxia hubiera visto jamás. Cada nave era una obra de arte brutal. Ángulos agudos y gruesas placas de blindaje cubrían armas que podían fracturar planetas. Los alienígenas que diseñaban la mayoría de las naves galácticas creían en la belleza y la eficiencia. Los humanos creían en la supervivencia. El almirante Torres estaba en el puente del Indomable, observando la pantalla táctica. 50 naves humanas contra 200 naves Bra. Las cifras parecían malas, pero Torres había luchado en peores condiciones. Los humanos estaban acostumbrados a ser superados en número. Su planeta entero les había enseñado esa lección. ¿Análisis táctico?, preguntó Torres. La comandante Lisa Park, su segunda al mando, mostró los datos. Las naves Bra son del estándar galáctico típico, señor. Escudos de energía, armas de plasma, blindaje decente. Confían en la potencia de fuego abrumadora y la intimidación. Su formación sugiere que esperan que los enemigos huyan al ver el tamaño de su flota. ¿Debilidades? Agrupan sus naves para un máximo impacto visual, sin espaciado defensivo. Sus armas están diseñadas para destruir ciudades y estaciones espaciales, no para combatir otras naves de guerra. Nunca han luchado contra alguien que devuelva el fuego de manera efectiva. Torres asintió. Los Bra eran matones. Se metían con especies pacíficas que no podían defenderse.
Se habían vuelto perezosos y demasiado confiados. Eso estaba a punto de convertirse en un error fatal. Señor, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo transmisiones de los Qatari en la superficie del planeta. Quieren saber si realmente vamos a luchar contra toda la flota Bra. Dígales que observen y aprendan, respondió Torres. Hoy verán porque los humanos son el depredador supremo de la galaxia. Las naves humanas se desplegaron en formación de ataque. A diferencia de la flota Bra, que permanecía agrupada como un puño, las naves humanas se movían como lobos de caza. Creaban campos de tiro superpuestos mientras mantenían la capacidad de apoyarse mutuamente. Cada nave podía defender a cualquier otra nave en la formación. En la nave insignia Bra, el almirante Gravar observaba la formación humana con creciente confusión. La mayoría de las especies presa o huían o cargaban directamente contra ellos. Estos nativos de mundos letales no estaban haciendo ninguna de las dos cosas. Se movían en patrones que no tenían sentido para una mente Bra. ¿Están intentando rodearnos?, preguntó su oficial táctico. Imposible, gruñó Gravar. Tienen 50 naves. Nosotros tenemos 200. No pueden rodear nada. Pero los humanos no intentaban rodear a la flota Bra. Se estaban posicionando para controlar el espacio de batalla. Cada capitán de nave humana había estudiado miles de años de guerra humana. Conocían tácticas que los Bra nunca habían imaginado. Transmisión entrante de la flota humana, informó el oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla, ordenó Gravar. El almirante Torres apareció de nuevo. Esta vez llevaba una armadura de combate. La armadura era negra y estaba cubierta de sensores y armas. Le hacía parecer un depredador de metal. Detrás de él, la tripulación del puente humano trabajaba con una eficiencia tranquila. Nadie estaba emocionado o asustado. Parecía que hacían esto todos los días. Almirante Gravar, dijo Torres, esta es su última advertencia. Retírense de este sistema o afronten las consecuencias. No deseamos destruirlos, pero lo haremos si es necesario. Gravar se rió. Tiene 50 naves, humano. Yo tengo 200. Está superado en número 4-1. Ríndete ahora y te mataré rápidamente. Torres sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado una presa fácil. Almirante, dijo Torres en voz baja. No está luchando contra 50 naves. Está luchando contra 50 naves humanas. Hay una diferencia. La transmisión terminó. A todas las naves, anunció Torres en la frecuencia de la flota. Comiencen el ataque. Fuego a discreción. Muéstrenles por qué nos llaman nativos de mundos letales. La flota humana atacó. La diferencia fue inmediatamente obvia. Las naves Bra disparaban en líneas rectas con patrones predecibles. Las naves humanas disparaban como si estuvieran cazando presas vivas. Sus armas se curvaban y giraban por el espacio, apuntando a puntos débiles y explotando brechas en las formaciones enemigas. La primera nave en caer fue un crucero pesado que se creía a salvo detrás de otras dos naves. Un destructor humano llamado Fenrir disparó una salva de misiles guiados que rodearon las otras naves y alcanzaron al crucero desde 6 ángulos diferentes. La nave Bra explotó antes de que su tripulación supiera que estaba bajo ataque. ¿Cómo han hecho eso?, exigió Gravar. Su oficial táctico estudió las lecturas del sensor. Sus misiles tienen sistemas de guía avanzados, señor. Pueden pensar y adaptarse durante el vuelo. Nuestras armas están diseñadas para alcanzar objetivos fijos. Los misiles humanos no solo estaban guiados, eran inteligentes. Cada misil tenía un pequeño ordenador que podía identificar objetivos, elegir ángulos de ataque y coordinarse con otros misiles. Los humanos habían aprendido a hacer que sus armas pensaran como cazadores. La segunda nave Bra cayó cuando el crucero humano Normandy utilizó algo llamado proyectil de impacto cinético. En lugar de disparar armas de energía, el Normandy lanzó un trozo de metal sólido a una velocidad increíble. El proyectil atravesó los escudos de la nave Bra como si no estuvieran allí y abrió un agujero de lado a lado en el casco. ¿Qué era esa arma?, gritó Gravar. Desconocida, señor. Nuestros escudos están diseñados para detener armas de energía. Eso era un proyectil físico moviéndose a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Los humanos nunca habían olvidado sus armas antiguas. Mientras otras especies se pasaban a las armas de energía, los humanos habían mejorado sus armas cinéticas. Un trozo de metal moviéndose lo suficientemente rápido podía destruir cualquier cosa. La flota humana se movió a través de la formación Bra como tiburones entre peces.
Cada capitán de nave humana sabía cómo cazar. Habían crecido en un planeta donde todo intentaba matarlos. Entendían las tácticas del depredador de maneras que ninguna otra especie podía igualar. El US Wolverine demostró otra innovación humana, las cápsulas de abordaje. En lugar de intentar destruir un acorazado Bra, el Wolverine disparó una docena de cápsulas contra él. Cada cápsula llevaba 20 marines humanos con armaduras de combate. Las cápsulas perforaron el casco del acorazado y desplegaron a los marines en su interior. La tripulación Bra nunca había experimentado acciones de abordaje. La mayoría de las civilizaciones galácticas lo consideraban demasiado bárbaro. Se suponía que las naves debían luchar entre sí a larga distancia con armas de energía. La idea de entrar realmente en una nave enemiga y luchar cuerpo a cuerpo era impensable. No era impensable para los humanos. Los marines humanos se movieron por la nave Bra como si fuera suya. Su armadura potenciada los hacía más fuertes y rápidos que cualquier guerrero Bra. Sus armas estaban diseñadas para el combate cercano en espacios confinados. En 20 minutos, habían capturado toda la nave. Señor, informó el oficial táctico Bra con voz temblorosa, los humanos han tomado el destructor Garra. La tripulación solicita instrucciones. Gravar miró la pantalla táctica. Los humanos acababan de capturar uno de sus acorazados. Se suponía que era imposible. Las naves se destruían en batalla, no se capturaban. Dígales que activen la autodestrucción, ordenó Gravar. Señor, los marines humanos han desactivado el sistema de autodestrucción. Ahora están usando las armas de la nave contra nosotros. El acorazado Bra capturado giró sus cañones hacia el resto de la flota Bra. Los humanos no solo habían tomado la nave, habían descubierto cómo usarla. Los marines humanos eran expertos en adaptar la tecnología enemiga. El almirante Torres observaba la batalla desde su silla de mando. La pantalla táctica mostraba la formación Bra desmoronándose. Las naves Bra intentaban retirarse, pero las naves humanas las cazaban una por una. Los humanos habían destrozado a la flota enemiga en menos de una hora. ¿Bajas?, preguntó Torres. Mínimas, señor. 3 naves con daños menores. Sin pérdidas de personal. Torres asintió. Era un resultado típico cuando los humanos luchaban contra alienígenas que nunca habían aprendido la verdadera guerra. La galaxia estaba llena de especies que se creían depredadores porque tenían dientes o garras afiladas. No entendían cómo era un verdadero depredador. Señor, informó el oficial de comunicaciones, el almirante Gravar solicita parlamentar. Póngalo en pantalla. Gravar apareció en la pantalla. Sus escamas rojas se habían vuelto pálidas de miedo. Detrás de él, el humo llenaba el puente de su nave insignia. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo y amarillo. El orgulloso almirante Bra parecía un animal quebrado. ¿Qué sois?, susurró Gravar. Somos humanos, respondió Torres. Venimos de un planeta llamado Tierra. La Tierra es lo que ustedes llaman un mundo letal. Nos enseñó a cazar o morir. Elegimos cazar. Es imposible. Ninguna especie puede luchar así. Ninguna especie puede ser tan violenta. Torres se inclinó hacia adelante en su silla. Almirante, cometió un error. Atacó a gente pacífica que nos pidió ayuda. Los humanos protegemos a los inocentes. Es lo que hacemos. ¿Qué queréis de nosotros? Retírense de este sistema inmediatamente. Liberen a cualquier prisionero que hayan tomado. Devuelvan cualquier propiedad robada. Y no vuelvan nunca. ¿Y si nos negamos? Torres enseñó los dientes. Entonces cazaremos cada nave Bra en la galaxia. Llevamos 200 años escondiéndonos de la civilización galáctica, almirante. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde están sus colonias. Sabemos dónde patrulla su flota. Si no dejan en paz a los Qatari, presentaremos a su gente la guerra humana. Gravar miró su pantalla táctica. La mitad de su flota estaba destruida o capturada. La otra mitad estaba dispersa y huyendo. Los humanos habían hecho en una hora lo que ninguna otra especie había logrado en siglos de lucha contra el Imperio Bra. Nos retiraremos, dijo Gravar en voz baja. Buena elección, respondió Torres. Tienen 6 horas para despejar este sistema. Cualquier nave Bra que siga aquí después de ese tiempo será destruida. La transmisión terminó. Torres se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a KTH Prime. Dígales que la amenaza inmediata ha terminado. Dígales que nos gustaría hablar con sus líderes. En la superficie de KTH Prime, el embajador Septos observaba la batalla a través de los sensores de su ciudad de cristal.
Los nativos de mundos letales habían destruido la poderosa flota Bra como si no fuera nada. Las naves que habían parecido tan poderosas y aterradoras eran ahora restos humeantes flotando en el espacio. Los Qatari habían pasado generaciones viviendo con miedo del Imperio Bra. Habían creído que nada podía impedir que los guerreros de escamas rojas tomaran lo que quisieran. En una hora, los humanos les habían demostrado que estaban equivocados. «Embajador», dijo Femra, «los humanos quieren reunirse con nosotros». Septo sintió su cuerpo de cristal pulsar con una luz nerviosa. Los nativos de mundos letales los habían salvado, pero seguían siendo nativos de mundos letales, seres de un planeta tan hostil que creaba asesinos. ¿Qué querrían de los pacíficos Qatari? «Preparen la cámara del consejo», dijo Septos. «Si vamos a encontrarnos con monstruos, deberíamos hacerlo apropiadamente». En el espacio, la flota humana mantenía la órbita alrededor de KTH'. Las naves Bra se retiraban hacia el borde del sistema. Algunas estaban tan dañadas que apenas podían moverse. Las naves humanas las escoltaban para asegurarse de que realmente se fueran. El almirante Torres estaba en su camarote, mirando las ciudades de cristal de abajo. El mundo natal de los Qatari era hermoso. Agujas de cristal vivientes se alzaban hacia el cielo como música congelada. Jardines de plantas extrañas cubrían los espacios entre los edificios. Era el tipo de mundo que solo podía existir en una galaxia pacífica. La Tierra era diferente. La Tierra era un mundo de huracanes y terremotos, de depredadores y presas, de supervivencia a cualquier costo. Había convertido a los humanos en algo que la galaxia nunca había visto, algo que podía proteger mundos como este. Torres activó su comunicador personal. «Almirante Torres al comando de la flota en la Tierra». «Adelante, almirante. El sistema Qatari está asegurado. La flota Bra ha sido neutralizada. Solicito permiso para establecer contacto formal con las autoridades locales». «Permiso concedido, almirante». «¿Cómo fue el combate?» Torres miró los restos flotantes de las naves Bra. «Como siempre, señor. Trajeron dientes a un tiroteo». «Entendido. Proceda con los protocolos de primer contacto». «Y, almirante». «Sí, señor. Intente no asustarlos demasiado. Queremos aliados, no refugiados traumatizados». Torres sonrió. «Haré lo que pueda, señor». Torres fuera. El almirante contempló las ciudades de cristal una vez más. En algún lugar de allí abajo, seres pacíficos que nunca habían dañado a nadie intentaban comprender que eran los humanos. Habían pedido nativos de mundos letales y los habían conseguido. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. La galaxia estaba a punto de cambiar. Durante 200 años, los humanos habían observado desde las sombras mientras matones como el Imperio Bra aterrorizaban a especies inocentes. Esos días habían terminado. Los nativos de mundos letales habían salido de su escondite. La lanzadera humana descendió a través de la atmósfera púrpura de KTH' como un ave de presa metálica. Dentro, el almirante Torres ajustó su uniforme de gala por última vez. El primer contacto con una especie alienígena siempre era importante, pero esta vez se sentía diferente. Los Qatari ya habían visto lo que los humanos podían hacer en batalla. Ahora verían cómo eran los humanos de cerca. «Aterrizaje en 2 minutos, almirante», anunció la piloto, la teniente comandante Sarah Kim. Se había ofrecido voluntaria para esta misión porque hablaba 12 idiomas alienígenas y había estudiado xenobiología en la academia. También era una de los pocos humanos que podía volar entre las densas formaciones de cristal que rodeaban las ciudades Qatari. «Gracias, comandante. Intente aterrizar suavemente. No queremos agrietar su plataforma de aterrizaje en nuestra primera visita». La lanzadera aterrizó en el centro del distrito diplomático de KTH'. A través del visor, Torres pudo ver multitudes de Qatari observando desde una distancia segura. Sus cuerpos de cristal brillaban en diferentes colores, cambiando de azul a verde y a púrpura. Según los informes de inteligencia, los colores mostraban sus estados emocionales. En ese momento, la mayoría parecían asustados. Torres no podía culparlos. Los humanos eran exactamente aquello con lo que todas las especies pacíficas de la galaxia tenían pesadillas, depredadores bípedos con ojos frontales y armas ocultas. Seres de un mundo tan peligroso que los había forjado como asesinos. La rampa de la lanzadera bajó con un suave siseo. Torres descendió lentamente, manteniendo sus manos visibles y sus movimientos calmados. Detrás de él venían su ayudante, la comandante Elena Vázquez, y 2 marines con uniformes de gala. Los marines no llevaban armas visibles,
Pero Torres sabía que tenía suficiente armamento oculto como para abrirse paso a través de un pequeño ejército. El embajador Septos esperaba al pie de la rampa. Era más alto de lo que Torres había esperado, casi 2 metros de altura, con un cuerpo que parecía hecho de diamante viviente. Su luz pulsaba un nervioso azul verdoso mientras los humanos se acercaban. «Almirante Torres», dijo Septos en un inglés con acento pero claro. «Bienvenido a KTH Prime. Soy el embajador Septos del Consejo de la Coalición Qatari. Le debemos la vida». Torres se detuvo a 2 metros de distancia e hizo una ligera reverencia. El entrenamiento diplomático humano enfatizaba el respeto a las costumbres alienígenas, incluso cuando los alienígenas estaban aterrorizados de ti. «Embajador Septos», respondió Torres. «Es un honor conocerle. Recibimos su llamada de auxilio y vinimos tan rápido como pudimos. Lamentamos haber tardado tanto». 72 horas, susurró Septos. Cruzaron media galaxia en 72 horas para ayudar a gente que nunca habían conocido. Cuando gente inocente pide ayuda, los humanos responden. Es lo que hacemos. Septos estudió a Torres con grandes ojos multifacetados. El almirante humano no era lo que esperaba. Las historias sobre los nativos de mundos letales describían monstruos salvajes que vivían solo para la violencia. Torres parecía normal. Peligroso, sí, pero también inteligente y controlado. Su rostro lleno de cicatrices hablaba de batallas libradas y sobrevividas, pero sus ojos mostraban compasión. «Por favor», dijo Septos, «sígame. El consejo está esperando para conocerle». Caminaron a través de la ciudad de cristal hacia las cámaras del consejo. Por donde quiera que iban, los qataris se detenían para mirar. La mayoría nunca había visto alienígenas antes. Ciertamente no alienígenas de un mundo letal. Los humanos se movían con la gracia de un depredador. Cada paso, calculado y eficiente. Sus ojos escaneaban constantemente en busca de amenazas, un hábito tan arraigado que probablemente no se daban cuenta de que lo estaban haciendo. «Almirante», dijo Septos mientras caminaban, «¿puedo preguntar sobre su mundo? El lugar que llaman Tierra». Torres consideró cómo responder. ¿Cómo se explica un mundo letal a alguien que nunca ha visto un peligro real? «La Tierra es hermosa», dijo Torres finalmente. «Pero también es dura. Nuestro clima puede destruir ciudades. Nuestros océanos pueden tragarse islas. Nuestra tierra se mueve y tiembla sin previo aviso. Los animales de nuestro mundo aprendieron a cazar o ser cazados. Nosotros aprendimos la misma lección, y eso los convirtió en guerreros». «No», respondió Torres. «Eso nos convirtió en supervivientes. Nos convertimos en guerreros para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos». Llegaron a las cámaras de consejo, una enorme cúpula de cristal que descomponía la luz del sol en patrones de arcoíris. Dentro, 12 qatari esperaban alrededor de una mesa circular. Cada uno representaba a una de las especies de su coalición. Todos parecían nerviosos. Torres y su equipo tomaron asiento a un lado de la mesa. Las sillas habían sido modificadas apresuradamente para adaptarse a la fisiología humana. Alguien había estudiado su anatomía y hecho ajustes. Fue un gesto considerado que Torres apreció. «Antes de empezar», dijo Torres, «quiero dejar algo claro. Los humanos no vinieron aquí para conquistar o controlar a nadie. Vinimos porque pidieron ayuda contra un agresor. Nos iremos en cuanto nos lo pidan». Los qatari alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Sus luces parpadearon en patrones que la comandante Vázquez reconoció como su equivalente a susurros nerviosos. La líder del consejo, Mitala, una anciana qatari cuyo cuerpo era de un profundo púrpura por la edad, habló primero. «Almirante Torres, hemos visto las grabaciones de su batalla con la flota Bra. No entendemos cómo lograron tal victoria. El Imperio Bra ha conquistado 40 sistemas estelares. Nunca han sido derrotados. Nunca antes habían luchado contra humanos», respondió Torres simplemente. «Pero estaban superados en número 4-1. Sus naves eran más pequeñas que las de ellos. ¿Cómo ganaron?» Torres miró alrededor de la mesa. Todos los alienígenas se inclinaban hacia adelante, esperando su respuesta. Realmente no entendían cómo se había ganado la batalla. «Los Bra cometieron un error fundamental», explicó Torres. «Asumieron que la tecnología y los números eran los únicos factores que importaban en la guerra. Estaban equivocados. ¿Qué otros factores hay?», preguntó Mitala. «Entrenamiento, experiencia, adaptabilidad y la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger vidas inocentes». Torres hizo una pausa. «Los Bra aprendieron a luchar acosando a especies pacíficas.
Los humanos aprendimos a luchar sobreviviendo en un mundo que intentaba matarnos constantemente. La comandante Vázquez activó un pequeño proyector holográfico. Imágenes de la Tierra aparecieron sobre la mesa. Los alienígenas jadearon al ver huracanes que podían arrasar ciudades, erupciones volcánicas que podían cambiar el clima, terremotos que podían dividir continentes. Este es nuestro mundo natal, explicó Vázquez. Cada día en la Tierra es una lucha por la supervivencia. Nuestros ancestros se enfrentaron a depredadores con dientes más largos que sus cuerpos. Sobrevivieron a eras de hielo que duraron miles de años. Soportaron plagas que mataron a millones. Cada generación se volvió más fuerte, más inteligente, más adaptable. Su mundo intentó matarlos, susurró Femra. Y ustedes sobrevivieron. Más que sobrevivir, dijo Torres. Aprendimos de ello. La Tierra nos enseñó que el universo no es seguro ni justo. Nos enseñó que si queríamos proteger las cosas que nos importaban, teníamos que volvernos más fuertes que cualquier cosa que pudiera amenazarlas. Las imágenes cambiaron para mostrar ciudades humanas, arte humano, familias humanas. Los alienígenas vieron que los humanos no eran solo asesinos. Eran constructores, creadores, protectores. Habían tomado las duras lecciones de su mundo y las habían usado para construir algo hermoso. Desarrollamos nuestra tecnología de manera diferente a la mayoría de las especies, continuó Vázquez. Mientras ustedes creaban herramientas para construir y sanar, nosotros creamos herramientas para luchar y sobrevivir. Nuestras naves no son hermosas como las suyas, pero son efectivas. Nuestras armas no son elegantes, pero funcionan. Mitala estudió las imágenes con atención. Su especie aprendió a hacer la guerra como una forma de arte. La guerra no es arte, dijo Torres con firmeza. La guerra es una herramienta. A veces es la única herramienta que funciona contra aquellos que eligen la violencia sobre la negociación. Los Bra eligieron atacar a gente inocente. Nosotros elegimos detenerlos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Septos. ¿Se quedarán? ¿Se irán? ¿Vendrán otros humanos? Torres esperaba esta pregunta. Eso depende de lo que quieran, embajador. Los humanos podemos ofrecerles protección contra agresores como el Imperio Bra. Podemos compartir parte de nuestra tecnología defensiva. Podemos ayudarles a construir sus propias fuerzas militares. Pero todo esto es solo si lo desean. ¿Y qué querrían a cambio? Amistad, dijo Torres simplemente. Comercio, intercambio cultural, la oportunidad de aprender de especies pacíficas como la suya. Los humanos hemos pasado tanto tiempo aprendiendo a luchar que a veces olvidamos cómo construir. Podrían enseñarnos mucho. Los miembros del consejo hablaron entre ellos en un rápido catari. Sus luces destellaron en complejos patrones mientras debatían. Torres esperó pacientemente. Sabía que esta decisión afectaría a ambas especies por generaciones. Finalmente, Mitala habló. Almirante Torres, aceptamos su oferta de amistad y protección. Pero debemos preguntar, ¿qué los diferencia de los Bra? Ellos también afirman traer orden y protección a la galaxia. Torres se levantó lentamente. Cuando alcanzó su altura completa, se erguía sobre los seres de cristal. Por un momento, el depredador en él fue visible. Los Catari pudieron ver al asesino en que la Tierra lo había convertido. Entonces Torres sonrió, y la expresión transformó su rostro. El depredador seguía allí, pero ahora era protector en lugar de amenazante, como un lobo que guarda a su manada. La diferencia, dijo Torres, es que los Bra tomaban lo que querían y lo llamaban protección. Los humanos ofrecemos protección y no pedimos nada a cambio, excepto amistad. Los Bra los vieron como presas para ser consumidas. Nosotros los vemos como un pueblo que debe ser defendido. ¿Cómo podemos estar seguros?, preguntó Femra. Torres señaló hacia la cúpula de cristal sobre ellos. A través de las paredes transparentes, podían ver naves humanas en órbita. 50 naves que podrían destruir el planeta en minutos si quisieran. Porque tenemos el poder de tomar lo que queramos de ustedes, dijo Torres en voz baja. Y elegimos no usarlo. Esa es la diferencia entre depredadores y protectores. El Consejo votó por unanimidad aceptar la alianza humana. Mientras concluían las ceremonias formales, Torres caminó con Septos hacia un balcón con vistas a la ciudad de cristal. A lo lejos, los ciudadanos Catari comenzaban a salir de sus escondites. Los niños jugaban en las calles mientras sus padres vigilaban el cielo en busca de naves Bra que nunca regresarían. Almirante, dijo Septos, hay algo que debo decirle. Hemos enviado noticias de su llegada a otras especies de la coalición.
Muchas de ellas están pidiendo ayuda con sus propios problemas. Piratas, incursores, disputas territoriales. ¿Los humanos los ayudarán también? Torres contempló la pacífica ciudad de abajo. En algún lugar de la galaxia, otras personas inocentes sufrían a manos de matones y depredadores. Otras especies que habían creado arte y música en lugar de armas. Otras civilizaciones que necesitaban protección. Envíenos sus ubicaciones, dijo Torres. Ayudaremos a cualquiera que lo pida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarían sus vidas por extraños? Torres pensó en la Tierra, en el mundo hostil que había forjado la humanidad como asesinos, en la elección que su especie había hecho de usar su fuerza para proteger en lugar de explotar. ¿Por qué alguien debería hacerlo?, dijo finalmente. La galaxia está llena de depredadores que se aprovechan de los débiles. Alguien debería cazar a los cazadores. Mientras el sol púrpura se ponía sobre KTH', el almirante Torres tomó una decisión que remodelaría la civilización galáctica. La Tierra ya no se escondería en las sombras. Los nativos de mundos de Tales tomarían su lugar como los protectores de la galaxia. La era de la tutela humana había comenzado. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Los nativos de mundos de Tales eran reales, y habían destruido la poderosa flota del Imperio Bra en una sola batalla. Especies que habían susurrado sobre monstruos de mundos hostiles en sus cuentos para dormir ahora, veían grabaciones de sensores de naves humanas cazando naves Bra como lobos persiguiendo conejos. En 100 mundos diferentes, los gobiernos celebraron reuniones de emergencia. Los líderes militares estudiaron las imágenes de la batalla fotograma a fotograma, tratando de entender cómo 50 naves humanas habían derrotado a 200 naves Bra tan fácilmente. Los diplomáticos debatían si establecer contacto con estos misteriosos seres de la Tierra. Lo más importante, las especies oprimidas de toda la galaxia comenzaron a tener esperanza. La coalición Qatari había enviado embajadores a todas las civilizaciones pacíficas que conocían. El mensaje era simple. Los nativos de mundos de Tales habían venido a ayudar. Si estabas siendo atacado por agresores, si los piratas asaltaban tus rutas comerciales, si tus vecinos amenazaban con la guerra, los humanos también podrían ayudarte. El almirante Torres recibió la primera solicitud formal de asistencia 3 días después de la batalla en KTH'. Provenía del colectivo del Arrecife Gentil, un grupo de especies acuáticas cuyos mundos oceánicos estaban siendo envenenados por incursores industriales. Los incursores llegaban, vertían residuos tóxicos en mares prístinos y luego exigían un pago para detenerse. Señor, informó la comandante Vázquez, el colectivo del Arrecife Gentil ha proporcionado las coordenadas de la flota incursa. 12 naves operando desde una base de asteroides en el sistema de la cadena rota. Usan los asteroides como cobertura para ataques de golpe y fuga. Torres estudió la pantalla táctica. La base de los incursores estaba bien defendida y hábilmente oculta. La mayoría de las fuerzas militares necesitarían semanas para planificar un asalto. Los incursores habían elegido su posición con cuidado. ¿Recomendaciones?, preguntó Torres. Los asteroides dificultan un ataque convencional, respondió la capitana Chen, que había sido ascendida a oficial táctico de la flota. Pero los humanos tenemos experiencia en guerra irregular. Sugiero que usemos equipos de cazadores asesinos. Torres asintió. Los equipos de cazadores asesinos eran pequeños grupos de naves humanas diseñados para operaciones especiales. Podían infiltrarse en territorio enemigo, eliminar objetivos específicos y desaparecer antes de que nadie supiera que habían estado allí. Era la guerra tal como la entendían los humanos, precisa, eficiente y absolutamente despiadada con quienes dañaban a inocentes. Preparen 3 equipos de cazadores asesinos, ordenó Torres. Quiero a esos incursores eliminados en 48 horas. Las naves humanas se movieron por el hiperespacio como fantasmas. Cada equipo de cazadores asesinos consistía en un destructor sigiloso, 2 corbetas de ataque y una nave de abordaje llena de marines. Se acercaron al sistema de la cadena rota desde diferentes direcciones, invisibles para los sensores convencionales. Los incursores nunca supieron que los golpeó. El primer equipo eliminó los puestos de sensores exteriores con ataques de misiles silenciosos. El segundo equipo destruyó las naves incursaras que estaban atracadas en la base de asteroides. El tercer equipo capturó el centro de mando y arrestó a los líderes de los incursores para su juicio. La operación completa tomó 6 horas. Ni un solo humano resultó herido. Ni un solo Inker se escapó. Cuando el colectivo del Arrecife Gentil recibió la noticia, su respuesta se transmitió por toda la galaxia.
Imágenes grabadas de seres acuáticos llorando de alegría mientras sus océanos prístinos eran declarados seguros de nuevo. Sus hijos podían nadar en aguas limpias. Su futuro estaba asegurado. El mensaje era claro. Los nativos de mundos letales protegían a los inocentes. Más solicitudes de ayuda comenzaron a llegar a la flota humana. Los jardines cantores de melodía estaban siendo explotados a cielo abierto por ejércitos corporativos. Las comunas de cristal de serenidad se enfrentaban a la invasión de sus vecinos militaristas. Los pacíficos comerciantes de la ruta de la armonía estaban siendo robados por flotas piratas organizadas. Cada vez, Torres enviaba naves humanas para resolver el problema. Cada vez, los agresores descubrían lo que significaba luchar contra seres de un mundo letal. La doctrina militar humana era simple: identificar la amenaza, eliminar la amenaza, proteger al inocente, sin negociaciones con piratas, sin piedad para aquellos que se aprovechaban de los débiles. La noticia llegó a la Tierra a través de relés de comunicación cuántica. La presidenta Martínez llamó al almirante Torres para una sesión informativa personal. «Almirante», dijo la presidenta, apareciendo en el canal seguro, «ha iniciado algo que no se puede detener. Todas las especies pacíficas de la galaxia están pidiendo nuestra ayuda». «Sí, señora presidenta. ¿Deberíamos negarnos?». Martínez guardó silencio por un momento. Había nacido en la Tierra durante las guerras de recursos, cuando el cambio climático y la sobrepoblación casi habían destruido la civilización humana. Entendía lo que significaba necesitar ayuda y no tener a quien recurrir. «No», dijo finalmente. «Pero debemos ser inteligentes al respecto. La galaxia está a punto de saber que los humanos existimos. Algunas especies nos darán la bienvenida. Otras nos verán como una amenaza. Debemos estar preparados para ambas reacciones. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta?» «Establezca el protectorado terrano. Cualquier especie que pida protección contra agresores la recibirá. Cualquier especie que amenace a civilizaciones pacíficas se enfrentará a la intervención humana. Deje claro que no somos conquistadores. Somos guardianes». Torres sonrió. «Entendido, señora presidenta. ¿Qué hay de las especies que podrían intentar poner a prueba nuestra determinación? Muéstreles por qué a la Tierra se la llama un mundo letal, almirante. Muéstreles lo que sucede cuando los depredadores se encuentran con un depredador supremo». La prueba llegó antes de lo esperado. El Imperio Egimon había gobernado 40 sistemas estelares con puño de hierro durante 300 años. No eran como los Bra, que conquistaban mediante la fuerza abrumadora. Los Egimon eran sutiles. Usaban la presión económica, la manipulación política y asesinatos cuidadosamente dirigidos para controlar a sus vecinos. Cuando oyeron hablar de los humanos, los Egimon vieron una oportunidad. Estos nativos de mundos letales eran claramente poderosos, pero parecían preocuparse por proteger a los débiles. Esa preocupación podía usarse en su contra. El emperador Vestu del Imperio Egimon envió un desafío formal al almirante Torres. Fue entregado por una nave de mensajería diplomática que se acercó a la flota humana bajo una bandera de tregua. «Almirante Torres», comenzaba el mensaje, «soy el emperador Vestu del Imperio Egimon. Hemos observado sus actividades recientes con interés. Afirman proteger a las especies pacíficas, pero lo hacen a través de la violencia. Esto los convierte en hipócritas». La imagen holográfica del emperador apareció sobre la pantalla táctica. Era un ser alto y delgado con piel pálida y ojos oscuros. Su especie había evolucionado a partir de depredadores de emboscada, y se notaba en sus movimientos cuidadosos y su expresión calculadora. «Desafiamos su derecho a interferir en los asuntos galácticos», continuaba el mensaje. «El sistema Qatari que actualmente ocupan nos pertenece por derecho de conquista. Exigimos que se retiren inmediatamente». Torres enarcó una ceja. «¿Están reclamando la propiedad de KTH Prime?» «Aparentemente, señor», respondió la comandante Vázquez. «Según su mensaje, tienen contratos económicos con el Imperio Bra. Cuando los Bra conquistaron a los Qatari, se suponía que la propiedad se transferiría al Imperio Egimon. Ya veo. ¿Y qué planean hacer exactamente si nos negamos a irnos?». El mensaje del emperador continuaba. «Si no se retiran de nuestro territorio en 72 horas, nos veremos obligados a eliminarlos. Tenemos aliados en toda la galaxia. Muchas especies temen su expansión agresiva y nos apoyarán contra ustedes». Torres estudió los informes de inteligencia sobre el Imperio Egimon. Eran astutos, pacientes y absolutamente despiadados.
Habían pasado siglos construyendo una red de aliados y estados clientes. Si decidían oponerse a la humanidad, podrían potencialmente unir a gran parte de la galaxia contra la Tierra. Señor, informó la capitana Chen, estamos detectando múltiples flotas moviéndose hacia este sistema. Los Hemon han llamado a sus aliados. Contamos aproximadamente 500 naves de 12 especies diferentes. Torres asintió con calma. Esta era la prueba que la presidenta Martínez había predicho. Cómo respondiera la humanidad a este desafío determinaría su lugar en la civilización galáctica. Abran un canal con la nave de mensajería Hemon, ordenó Torres. El emperador apareció en la pantalla principal. Detrás de él, Torres podía ver a otros oficiales de Hemon observando la conversación. Parecían confiados, casi engreídos. Creían que habían atrapado a los humanos. Emperador Vestul, dijo Torres cortésmente. He recibido su mensaje. Gracias por aclarar su posición. ¿Se retirarán de nuestro territorio?, preguntó el emperador. No. La simple palabra quedó suspendida en el aire como un arma. La expresión confiada del emperador Vestul vaciló ligeramente. ¿Se niegan a pesar de estar superados en número 10-1? Torres sonrió. Era la misma sonrisa que le había mostrado al almirante Gravar. La sonrisa de un depredador que había sido subestimado. Emperador, dijo Torres en voz baja, ha cometido el mismo error que los Bra. Asume que los números son lo único que importa en la guerra. Está equivocado. Tenemos 500 naves, almirante. Ustedes tienen 50. Tienen 500 naves llenas de tripulaciones que nunca han luchado en una guerra real, replicó Torres. Especies que aprendieron a combatir conquistando a granjeros y comerciantes pacíficos. Nosotros tenemos 50 naves tripuladas por seres de un mundo letal. Hay una diferencia. Ya lo veremos. La transmisión terminó. Torres se volvió hacia su tripulación. A todas las naves, habla el almirante Torres. Estamos a punto de enfrentar el mayor combate de flotas en la historia humana. Hoy le mostraremos a la galaxia por qué se teme a la Tierra incluso en las leyendas. Hoy demostraremos que los humanos somos los depredadores supremos del espacio. En todo el puente, los oficiales humanos se prepararon para la batalla con una eficiencia tranquila. Se habían entrenado toda su vida para momentos como este. La Tierra les había enseñado que la supervivencia significaba ser mejores asesinos que cualquier cosa que quisiera matarlos. Señor, informó la comandante Vázquez, la flota enemiga combinada está saliendo del hiperespacio. Torres observó la pantalla táctica mientras las naves enemigas aparecían alrededor del sistema Qatari. 500 naves de una docena de especies diferentes. Algunas eran tan grandes como estaciones espaciales. Otras se movían en formación perfecta como bancos de peces. Todas convergían sobre la flota humana. Impresionante, admitió Torres. Ciertamente han traído suficientes naves. Órdenes, señor. Torres miró las ciudades de cristal de Qtache prima abajo. En algún lugar de allí, las familias Qatari observaban el cielo y se preguntaban si los nativos de mundos letales que los habían salvado serían lo suficientemente fuertes para salvarlos de nuevo. Hagan la señal a la flota, dijo Torres. Todas las naves, fuego a discreción. Comiencen la operación Depredador Supremo. Muéstrenles lo que los nativos de mundos letales les hacen a quienes amenazan a nuestra manada. La flota humana avanzó para enfrentarse a 500 naves enemigas. Las probabilidades eran de 10-1 contra la humanidad. La galaxia estaba a punto de aprender porque eso no era ni de lejos suficiente. La batalla de KTH-Prime se convirtió en el enfrentamiento militar más estudiado de la historia galáctica. 500 naves de 2 especies diferentes contra 50 naves humanas. Todas las academias militares del espacio conocido enseñarían esta batalla durante los próximos 1000 años. El almirante Torres estaba en el puente del Indomable, observando cómo la flota enemiga se extendía por el sistema estelar como una constelación de metal. El imperio Hemon había traído a sus mejores aliados, las jerarquías cristalinas con sus armas de drenaje de energía, los colectivos Enjambre con sus innumerables naves dron, el dominio de hierro con sus masivas fortalezas de batalla. ¿Análisis?, preguntó Torres. La capitana Che mostró los datos tácticos. 537 naves en total, señor. Una mezcla de acorazados pesados, grupos de portaaviones y naves de apoyo. Están formando un patrón de cerco estándar. Doctrina clásica de fuerza abrumadora. ¿Debilidades? Nunca han luchado juntos antes. 12 especies diferentes significan 12 protocolos de comunicación, estructuras de mando y doctrinas tácticas distintas. Tendrán problemas de coordinación.
Torres asintió. El enemigo tenía cantidad, pero los humanos tenían algo más importante: unidad de propósito. Cada capitán de nave humana entendía la misión: proteger al inocente, eliminar la amenaza, sin excepciones. Señor, informó la comandante Vázquez. Transmisión entrante de la nave insignia Hegemon. Póngala en pantalla. Apareció el emperador Vestul, flanqueado por los líderes de sus especies aliadas. El embajador de las jerarquías cristalinas brillaba como una gema viviente. La mente reina del colectivo Enjambre pulsaba con patrones bioluminiscentes. El jefe de guerra del dominio de hierro llevaba una armadura que podía resistir una explosión nuclear. Almirante Torres, dijo el emperador Vestul, esta es su última oportunidad para retirarse. Hemos reunido la flota más grande de la historia galáctica. Es imposible que ganen. Torres miró la pantalla que mostraba las posiciones de las naves enemigas. Los alienígenas habían formado una esfera perfecta alrededor de la flota humana. Tácticas de cerco de manual. Pretendían atacar desde todas las direcciones simultáneamente. Emperador, respondió Torres, ciertamente ha traído un número impresionante de naves. Sin embargo, tengo curiosidad por algo. ¿Alguno de sus aliados ha luchado antes contra humanos? Eso es irrelevante. Los números hablan por sí mismos. Ah, ¿sí? Dígame, emperador, ¿cuántas de sus especies han librado alguna vez una guerra real? No una conquista de granjeros pacíficos, sino una guerra real contra un enemigo que podía defenderse. La expresión de Vestul vaciló con incertidumbre. Hemos conquistado docenas de sistemas estelares. Conquistado, no luchado. Hay una diferencia. Torres se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Hoy aprenderán lo que significa esa diferencia. La transmisión terminó. Torres activó el canal de comunicación de la flota. A todas las naves, habla el almirante Torres. Hoy nos enfrentamos a la mayor fuerza enemiga de la historia humana. La galaxia está observando para ver si 50 naves humanas pueden resistir contra 500 naves alienígenas. Esperan que fallemos. Esperan que huyamos. No entienden lo que la Tierra nos enseñó. En toda la flota humana, las tripulaciones se prepararon para la batalla. En las secciones de ingeniería, los reactores de fusión se aceleraron a potencia de combate. En las bahías de armas, los misiles se armaron y los cañones de riel se cargaron. En los cuarteles de los marines, las tropas de asalto revisaron sus armaduras y armas. La Tierra nos enseñó que al universo no le importa si vivimos o morimos, continuó Torres. Nos enseñó que si queremos proteger lo que amamos, debemos ser más fuertes que cualquier cosa que lo amenace. Hoy no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino a todas las especies pacíficas de la galaxia. Las naves humanas comenzaron a moverse, no hacia el enemigo, sino en una formación cerrada que parecía casi defensiva. Los alienígenas interpretaron esto como miedo. Estaban equivocados. El enemigo espera que luchemos como ellos, dijo Torres. Nave contra nave, formación contra formación. Esperan una pelea justa. En su lugar, les daremos una pelea humana. La primera fase de la batalla comenzó cuando el colectivo Enjambre lanzó su ataque de drones. Miles de pequeñas naves salieron de sus portaaviones como insectos furiosos. Cada dron era controlado por la mente colectiva de su reina. Se movían en perfecta coordinación, abrumando las defensas enemigas por pura cantidad. La respuesta humana fue inmediata y devastadora. En lugar de intentar derribar drones individuales, las naves humanas dispararon armas de efecto de área en las formaciones del Enjambre. Bombas de racimo que liberaban cientos de explosivos más pequeños, cargas de plasma que creaban campos de gas sobrecalentado, armas de gravedad que aplastaban docenas de drones a la vez. La mente reina del Enjambre nunca se había enfrentado a armas diseñadas para matar a un gran número de objetivos pequeños. Sus drones estaban acostumbrados a enemigos que disparaban un solo tiro a un solo objetivo. Las armas humanas convirtieron su ventaja en una debilidad. Cuanto más cerradas eran sus formaciones, más drones morían con cada disparo. Fase 1 completada, informó la capitana Chen. Fuerzas de drones enemigas reducidas en un 70%. Las jerarquías cristalinas atacaron a continuación. Sus naves disparaban rayos de energía enfocados que podían drenar la energía de las naves enemigas. Era un arma elegante que incapacitaba en lugar de destruir. Muy civilizado, muy ineficaz contra los humanos. Las naves humanas no dependían únicamente de sus núcleos de energía durante el combate. Cada nave tenía sistemas de respaldo, baterías de emergencia y controles manuales.
Cuando las armas cristalinas drenaban su energía principal, las naves humanas cambiaban a sistemas de respaldo y seguían luchando. Más importante aún, los humanos entendían el concepto de pérdidas aceptables. Cuando 3 destructores humanos perdieron la energía principal por los drenajes de energía cristalina, no se retiraron e intentaron recargarse. Usaron su impulso restante para embestir a las naves enemigas más cercanas. Las jerarquías cristalinas observaron con horror cómo las naves humanas se convertían en armas cinéticas. Así no era como las especies civilizadas conducían la guerra. Se suponía que debías incapacitar las naves enemigas, no destruirlas con ataques suicidas. Están usando sus naves como proyectiles, informó el embajador cristalino con conmoción. Esto es bárbaro. Esto es la guerra, respondió Torres por el canal abierto. Bienvenidos a cómo luchan los nativos de mundos letales. El dominio de hierro intentó usar sus masivas fortalezas de batalla para aplastar a la flota humana. Cada fortaleza era del tamaño de una luna pequeña. Armadas con suficientes armas para esterilizar un planeta, se movían lenta pero inexorablemente hacia la formación humana. La respuesta humana fue dispersarse como presas asustadas y luego reagruparse detrás de las fortalezas antes de que el dominio de hierro pudiera girar sus enormes naves. Las cápsulas de abordaje humanas se lanzaron desde todas las direcciones. Cientos de cápsulas llenas de marines humanos con armaduras de combate. El dominio de hierro había construido sus fortalezas para resistir ataques externos. No habían considerado un asalto interno. Los marines humanos se movieron por los pasillos como depredadores supremos cazando en su hábitat natural. Las tripulaciones de las fortalezas se encontraron luchando contra enemigos que se habían entrenado para el combate cercano desde la infancia. Señor, informó el jefe de guerra del dominio de hierro al emperador Vestul. Los humanos han tomado la fortaleza de batalla Prime. Están usando nuestras propias armas contra nosotros. Vestul vio cómo su gran alianza se desmoronaba. Las tácticas que habían funcionado durante siglos contra enemigos convencionales eran inútiles contra los humanos. Estos nativos de mundos letales luchaban sin honor, sin piedad, sin ningún respeto por las reglas aceptadas de la guerra. A todas las naves, ordenó Vestul, concentren el fuego en la nave insignia humana. Destruyan su estructura de mando. 200 naves giraron sus armas hacia el indomable. Rayos de energía, torpedos de plasma y proyectiles cinéticos convergieron en la posición del almirante Torres. Suficiente potencia de fuego para vaporizar un pequeño asteroide. La flota humana respondió al instante. Cada nave se movió para proteger a su buque insignia. Algunas usaron sus propios cascos como escudos. Otras dispararon misiles interceptores para detener los proyectiles entrantes. Unas pocas lanzaron contramedidas electrónicas que confundieron los sistemas de puntería enemigos. Pero lo más importante, las naves humanas lucharon como una manada. Cada nave protegía a todas las demás. Cuando una nave resultaba dañada, otras cubrían su retirada. Cuando la munición escaseaba, las naves compartían suministros. Cuando los miembros de la tripulación resultaban heridos, los equipos médicos se transferían entre naves durante el combate. Luchan como un solo organismo, susurró la mente reina del enjambre, que entendía el comportamiento colectivo mejor que ninguna otra especie. Torres sonrió. Luchamos como una familia. La batalla se prolongó durante 6 horas. La flota enemiga tenía todas las ventajas excepto la que más importaba. Nunca habían aprendido a luchar por algo más grande que ellos mismos. Los humanos luchaban para proteger a los inocentes. Los alienígenas luchaban por conquista, beneficio o ventaja política. Al final, 200 naves alienígenas fueron destruidas o inutilizadas. 300 más se retiraron cuando sus comandantes se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Solo quedaban 30 naves enemigas, y esas intentaban rendirse. La flota humana había perdido 7 naves y sufrido daños en otras 15. Ni una sola nave humana se había retirado. Ni una sola tripulación se había rendido. El emperador Vestul estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo la pantalla táctica mostraba la destrucción de su gran alianza. La reputación de invencibilidad del imperio Egimon estaba destrozada. Sus aliados huían o se rendían. Sus sueños de dominación galáctica morían en el vacío. ¿Qué sois?, le susurró al almirante Torres. Somos humanos, respondió Torres. Somos los hijos de la Tierra. Aprendimos a luchar sobreviviendo en un mundo que intentaba matarnos cada día. Aprendimos a proteger perdiendo cosas que amábamos a manos de depredadores y desastres. Hoy han descubierto lo que sucede cuando los matones se encuentran con un depredador supremo. ¿Qué harán con nosotros?
Torres miró las ciudades de cristal de KTH Prime. La batalla se había librado para proteger a esos seres pacíficos de abajo. Habían pedido ayuda y la humanidad había respondido. Eso era todo lo que importaba. Emperador Vestul, dijo Torres formalmente, el Imperio Egimon cesará todas las actividades agresivas de inmediato. Se retirarán de los sistemas pertenecientes a especies pacíficas. Liberarán a cualquier prisionero o esclavo bajo su custodia. Pagarán reparaciones por el daño que han causado. ¿Y si nos negamos? Entonces cazaremos cada nave Egimon en la galaxia. Encontraremos sus mundos natales. Presentaremos a su gente la realidad de luchar contra nativos de mundos letales. Vestul miró su pantalla táctica una última vez. La flota humana flotaba entre los restos de 500 naves aliadas. 50 naves humanas habían derrotado a la mayor fuerza militar jamás reunida en esta región del espacio. Aceptamos sus términos, dijo en voz baja. La noticia de la batalla de KTH Prime se extendió por la galaxia más rápido que las comunicaciones a la velocidad de la luz. Lo imposible había sucedido. 50 naves de una especie desconocida habían derrotado a 500 naves de las potencias establecidas de la galaxia. En 1000 mundos diferentes, las especies oprimidas miraron a las estrellas y susurraron una nueva palabra: esperanza. En otros 1000 mundos, los imperios agresivos miraron sus planes militares y se preguntaron si eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a los nativos de mundos letales. La presidenta Martínez llamó al almirante Torres desde la Tierra. Almirante, toda la galaxia sabe de nosotros ahora. Todas las especies del espacio conocido están tratando de contactar con la Tierra. La mitad quiere unirse a nosotros. La otra mitad quiere rendirse antes de que los ataquemos. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta? Establezca oficialmente el protectorado terrano. Cualquier especie que pida protección la recibirá. Cualquier especie que amenace a civilizaciones pacíficas se enfrentará a la intervención humana. Deje claro a todos que no somos conquistadores. Somos guardianes. Torres miró las estrellas más allá de KTH Prime. En algún lugar de esa vasta oscuridad, gente inocente sufría bajo el gobierno de tiranos y depredadores. Piratas asaltaban rutas comerciales pacíficas. Esclavistas capturaban familias para venderlas en mercados lejanos. Señores de la guerra planeaban conquistas de mundos indefensos. Entendido, señora presidenta. ¿Cómo deberíamos llamarnos? La flota de defensa del protectorado terrano. Guardianes de los inocentes. Cazadores de aquellos que se aprovechan de los débiles. El almirante Torres activó la red de comunicación a nivel galáctico. Su mensaje llegaría a cada sistema habitado del espacio conocido. Pueblos de la galaxia, comenzó. Soy el almirante Marcus Torres de la Flota de Defensa del Protectorado Terrano. Somos humanos, del mundo llamado Tierra. La Tierra es lo que ustedes llaman un mundo letal. Nos enseñó a ser fuertes para poder proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El mensaje fue traducido a 1000 idiomas y transmitido en todas las frecuencias. Hoy comienza una nueva era en la civilización galáctica, la era de la protección para los inocentes. Si son pacíficos y alguien nos amenaza, pidan ayuda. Responderemos. Si se aprovechan de los débiles e indefensos, los encontraremos. Los detendremos. Torres hizo una pausa, contemplando las ciudades de cristal de abajo. Los nativos de mundos letales han salido de su escondite. Estamos aquí para quedarnos. A aquellos que dañarían a los inocentes, recuerden que la Tierra nos enseñó a cazar. A aquellos que buscan protección, recuerden que la Tierra nos enseñó a proteger a nuestra manada. La transmisión terminó. En toda la galaxia, 1000 millones de especies recibieron el mismo mensaje en sus propios idiomas. Los hijos del mundo letal se habían anunciado al universo. La era de la tutela humana había comenzado. En KTH Prime, el embajador Septos estaba en su torre de cristal, observando las naves humanas patrullar el sistema. Los nativos de mundos letales habían cumplido su promesa. Habían protegido a su gente de aquellos que querían destruirlos. Femra, le dijo a su joven ayudante, envía un mensaje a nuestros socios de la coalición. Diles que la galaxia está a salvo ahora. Diles que los humanos nos protegerán a todos. Mientras el sol púrpura se ponía sobre las ciudades de cristal, Septos pensó en el futuro. Por primera vez en siglos, parecía brillante. Los nativos de mundos letales habían acudido a la llamada. Habían luchado cuando fue necesario. Habían mostrado piedad a los derrotados y protección a los inocentes. La galaxia nunca volvería a ser la misma. En la oscuridad entre las estrellas,
Las especies depredadoras que habían gobernado a través del miedo comenzaron a reconsiderar sus elecciones de vida. En algún lugar, los hijos de la tierra observaban, esperaban, listos para responder a cualquier llamada de ayuda. El universo había aprendido una nueva verdad. Cuando envías un sos al vacío, a veces los monstruos que responden están de tu lado.